Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar nuestro estudio del Nuevo Testamento. Y en esta sesión vamos a estar estudiando el libro de los Romanos, el libro que algunos han dicho que es la mayor carta jamás escrita que Dios ha usado a lo largo de la historia de la iglesia, en la vida de muchas personas muy conocidas como Martín Lutero, Agustín de Hipona, también de John Wesley, para convertirles y para animarles en la vida de Juan Calvino y probablemente en la vida de todos nosotros. Dios ha usado esta carta para convertirnos a Cristo, para llevarnos más y más y más a Él y para tener más intimidad con Él. Una carta, probablemente la carta más importante teológicamente hablando en todo el Nuevo Testamento, que encontramos casi todas las doctrinas cristianas. Entonces, vamos a estar estudiando esta carta hoy y obviamente estamos haciendo un resumen de la carta, entonces no podemos estudiar cada parte en detalle, pero vamos a intentar de dar un buen resumen para que todos nosotros tengamos más de una idea de cómo estudiar este libro y predicarlo y aplicarlo correctamente. Entonces déjame orar para comenzar y luego vamos a continuar con el estudio. Padre, muchísimas gracias por estos momentos que tenemos juntos para estudiar tu palabra, este libro, mi Señor, tan conocido, tan famoso, pero para nosotros tan importante, que nos enseña, mi Señor, lo que es seguirle a Cristo, lo que es ser justificado por la fe y cómo andar en la fe y la justicia del Evangelio. Entonces, mi Señor, ayúdanos de entender y danos tu mente, mi Señor, para que podamos entender y aplicarla correctamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando hablamos del propósito del libro, el propósito de la carta a los romanos, estamos hablando de Romanos 15. Pablo realmente escribió esta carta como una carta misionera porque él quiso pasar por la iglesia en Roma, por esos cristianos en Roma, para llegar a España. Él quiso pasar ahí por la región de Roma en camino a llegar a España. Y bueno, sabemos eso de Romanos 15, cuando él dice eso, Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí está el llamado de Pablo. Pero mire eso, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio por causa de su llamado a los gentiles. Me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Cuando vaya, mira 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Entonces Pablo dice, por causa de mi llamado a los gentiles, yo quiero predicar donde Cristo no ha sido nombrado, en los pueblos no alcanzados, y yo quiero ir a España porque ese lugar no ha sido alcanzado con el Evangelio. Yo quiero pasar para verles a ustedes, yo quiero que ustedes me ayuden irme a España para predicar el Evangelio. Entonces, esa es la razón por la que Pablo escribió esta carta. Y él quiere motivarles para apoyarle a Pablo. Él quiere motivarles por mostrarles la grandeza del Evangelio y decirles, bueno, este Evangelio es tan bueno que no podemos guardarlo solamente para nosotros mismos. Al ver la grandeza del Evangelio, ustedes deben ser motivados de enviarme a los lugares no alcanzados para darles a ellos este mensaje tan bueno. Entonces, esa es la idea. Él quiere mostrar la grandeza del Evangelio para motivarles a apoyarle a él a ir a un lugar no alcanzado, que se llama España, para llevarles el Evangelio y para predicar el Evangelio. Entonces, eso es la idea. El tema del libro es esto. El tema es la justicia de Dios. La justicia de Dios, como ustedes ven aquí.
La justicia de Dios se repite 60 veces en el libro a los Romanos, en el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, el versículo principal, que ustedes probablemente saben que fue usado para convertirle a Martín Lutero a Cristo, es Romanos 1, 16 a 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ahí está, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta carta tiene que ver con la justicia de Dios, y podríamos decir la justicia de Dios que se encuentra por la fe en el Evangelio de Dios. Entonces estamos hablando de la justicia que Dios imputa a pecadores que creen en el Evangelio de Jesucristo. Eso es el tema de esta carta. Yo quiero recordarles de algo. Para entender el libro a los romanos, tú tienes que entender a Habacuc, porque la última parte de este versículo, el versículo principal, Romanos 1:17, mira lo que dice: mas el justo por la fe vivirá. Eso es una cita de Habacuc. Entonces yo quiero animarles, hablamos de eso cuando cubrimos Habacuc en la sección de los profetas menores, pero yo quiero animarles de leer la carta de Habacuc de nuevo, el libro de Habacuc, para entender el trasfondo de Romanos, porque Pablo está diciendo, la única manera que Habacuc iba a sobrevivir la ira de Dios en su día fue por la fe, y es lo mismo hoy. Entonces eso señala el Evangelio. Lo que Habacuc escribió señala o es prefigura, es una sombra del Evangelio que tenemos en Romanos. Entonces yo quiero animarles de leer eso. Tenemos el bosquejo del libro que yo he escrito aquí. Primero, tenemos 4 secciones. La necesidad de la justicia de Dios, podríamos llamar esta sección Romanos 1 a 3. Vamos a ver la depravación total de toda la humanidad, que es la razón por la que necesitamos el Evangelio. También la provisión de la justicia de Dios en el Evangelio. Vamos a ver eso en Romanos 4 a 8. Y cómo Dios provee la justicia de Dios por medio del Evangelio. Y cómo por la fe en el Evangelio Él nos sostiene en la justicia de Dios. El rechazo de la justicia de Dios por el Evangelio, Romanos 9 a 11, en que vamos a hablar de Israel y cómo Israel ha rechazado la justicia de Dios que se revela en el Evangelio, y también la aplicación de la justicia de Dios en el Evangelio, y cómo es que uno anda dado la justificación por la fe. Si tenemos justificación por la fe, ¿cómo debe esa justificación cambiarnos en el andar? ¿Y cómo es aplicar la justicia de Dios? Bueno, yo quiero comenzar aquí en la sección que se llama la necesidad de la justificación. Yo quiero recordarles de algo. Las raíces del Evangelio son en el Antiguo Testamento. Y eso es algo que Pablo enfatiza aquí, pero él aprendió eso del Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí Romanos 1, 1 a 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él, mira esto, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, mira esto, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La idea aquí es que este evangelio que Pablo está a punto de revelar, él está a punto de explicar, es algo que tiene raíces en el Antiguo Testamento. Y eso es muy importante. Bueno, él dice lo mismo en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, que Cristo murió según las Escrituras, que se resucitó, que Él apareció. Bueno, Jesús mismo, cuando Él estaba hablando con la pareja, o los dos en el camino a Emaús, Él dijo, Él les explicó de las Escrituras de Moisés y los profetas, todo lo referente a Él en las Escrituras. Eso es decir, Jesús más o menos les dio una instrucción sobre todo el Antiguo Testamento, y como todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Él. Entonces, tenemos que recordar esto.
El evangelio que tenemos es el cumplimiento de todas las escrituras. Jesús es el cumplimiento de cada profecía y promesa y tipo y figura que vemos en el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de toda la historia redentora. Y eso es importante a Jesús, es importante a Pablo, debe ser importante a nosotros. Entonces Pablo quiere que sepamos eso. Él no está hablando de un evangelio que es otra innovación en el plan de redención. No, este es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Pero mira esto lo que dice aquí, la maldad universal requiere la fe. Entonces, ¿por qué tenemos una necesidad de la justicia de Dios? Porque no podemos ganar la justicia de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere. Él quiere explicar aquí en Romanos 1 a 3. Mira lo que dice. La pregunta principal de esta sección es esta. ¿Por qué la justicia de Dios es necesaria? Entonces, ¿por qué es necesaria la justicia de Dios y por qué solo se obtiene por la fe? ¿Por qué es necesaria la justicia de Dios y por qué solo se obtiene por la fe? Y la respuesta es, se necesita porque todos nosotros somos malos y no podemos ganar la justicia de Dios a través de la ley. Y por eso es solamente por la fe. Eso es lo que Pablo quiere explicar en Romanos 1 a 3. Mira, como el clímax, si pudiera decir de esa manera, el clímax de esta sección es Romanos 3, 9, que dice eso. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Entonces, como la cima, como el clímax de esta sección y lo que Pablo está argumentando es que los gentiles y los judíos, todos nosotros estamos bajo el mismo pecado y por eso se necesita la justicia de Dios y solo se obtiene por la fe. Entonces, para ver esto un poco más en detalle, yo quiero que ustedes vean primero que Pablo en Romanos 1 quiere mostrar la depravación gentil. Pudiéramos decir de esta manera, la depravación gentil. Pablo empieza su discusión de la justicia de Dios al detallar la depravación de todo el mundo gentil. Mira lo que dice aquí Romanos 1, 18 a 20 y 22 a 23. Romanos 1, 18 al 20 y 22 a 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo quiero que ustedes vean tres cosas aquí en este pasaje que son claves. Primero, mira lo que dice aquí. La ira de Dios no dice se revelará. Eso es cierto. Un día la ira de Dios se va a revelar. En el día del Señor. Pero ahora dice, en este pasaje dice que porque la ira de Dios se revela, eso es decir, en este momento, que la ira de Dios se revela en este momento. Y la pregunta es ¿cómo? Porque no vemos el mundo en llamas, como vamos a ver en el fin. Entonces, ¿cómo es que la ira de Dios ya se revela? Bueno, mira, por ejemplo, aquí, Romanos 1, yo quiero mostrarles un poco más adelante en este pasaje. Mira Romanos 1, 24. Mira esto, Romanos 1, 24. Por lo cual Dios también y aquí es la palabra clave, entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira aquí de nuevo en 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Esa idea de Dios entregándoles a pecadores a su propia depravación es la revelación de la ira de Dios hoy día. Es decir, en este mundo, Dios
con los pecadores que se rebelan y se rebelan y se rebelan contra Él y no quieren arrepentirse. Él llega al momento en que Él les entrega a su propia depravación, es decir, Él quita su gracia común de ellos, que no les deja ser tan malo como pudieran ser, y Él los entrega a su depravación. Y en ese momento sus corazones llegan a ser más y más y más duros hasta el punto en que ni puedan responderle a Él. Entonces, bueno, eso es una idea de cómo Dios está revelando su ira hoy día. Y eso ya está pasando. Y por eso el Evangelio es tan urgente. Porque, bueno, imagínate a alguien que es entregado a su pecado. Alguien que es entregado en su mente a su depravación. Van a llegar al punto en que ni siquiera pueden responder a Dios. Entonces, eso es la manera en que la ira de Dios ya se revela. La segunda cosa que yo quiero que ustedes vean aquí es que, bueno, eso incluye todo el mundo. Hay muchos que piensan que por el mero hecho de no tener acceso a la Biblia o acceso al mensaje de Jesús, algunos tienen una excusa. Pero eso no es cierto. Todo el mundo es culpable. Bueno, algunos, al tener la Biblia, han rechazado a Dios y su justicia o su juicio será peor. Pero para todo el mundo no hay nadie que es inocente, porque todo el mundo tiene acceso a lo que se llama la revelación general de Dios. Eso es decir, al ver la creación de Dios, Dios revela a nosotros algo de su carácter, su poder, su naturaleza eterna, divina, y nuestras conciencias, al ser hechas en la imagen de Dios, testifican a lo que vemos en la creación, y cada ser humano ha detenido ese conocimiento porque no queremos que Dios sea Dios, queremos ser nuestros propios dioses. Y todo ser humano ha hecho eso, si tienen acceso a la Biblia o no. Y por eso Pablo dice esto aquí, de modo que no tienen excusa. Entonces eso es decir, bueno, más que 3 billones de personas hoy día que no tienen acceso al Evangelio, si mueren sin escuchar o oír el Evangelio, van a ir al infierno porque son culpables de rechazar el conocimiento de Dios que tienen a través de la revelación general de esta creación. Esa es la idea. Por eso el Evangelio es tan urgente. Y esa es la razón por la que Pablo dice eso en Romanos 2:14. Y él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La idea es, ellos tienen algún conocimiento de Dios en su conciencia al ver lo que la creación revela. Y por ser hechas en la imagen de Dios, y todo el mundo, no importa si tienen acceso a la Biblia o no, ha rechazado ese conocimiento de Dios. Ellos no quieren que Dios sea Dios, ellos quieren ser su propio Dios, y todos nosotros somos culpables de la misma manera. Entonces, bueno, la tercera cosa que yo quiero que ustedes vean es la comparación que Pablo hace con Romanos 1:23 y Romanos 3:23. Mira lo que Pablo dice aquí en Romanos 1:23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. ¿Viste eso? Todos nosotros hemos cambiado, hemos intercambiado la gloria de Dios por algo infinitamente inferior, que es nuestra propia gloria. ¿Sí? Y esa es la razón por la que Pablo dice en Romanos 3:23 que todos están bajo el pecado, destituidos de la gloria de Dios. Eso es decir, que nadie, Romanos 3:23, puede alcanzar la gloria de Dios porque ya hemos cambiado la gloria de Dios por otras cosas como nuestra propia gloria. Entonces, wow, qué acusación aquí. Pero bueno, los judíos, mientras Pablo habla a los gentiles, ellos están aplaudiendo, pensando, sí, eso es cierto. Pero Pablo dice, no, yo tengo un mensaje para ustedes también, porque ustedes son culpables de la misma manera. Mira lo que él dice aquí en Romanos 2:1-2. Ellos participan en la misma naturaleza pecaminosa, por lo cual eres inexcusable, oh hombre,
¿Quién quiere que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y la razón por la que ellos creen que ellos tienen justicia, hablando de los judíos, ellos tienen justicia cuando los gentiles no, es porque ellos tienen la ley y practican las cosas de la ley externamente. Pero sabemos que, bueno, dado lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte, que la ley no tiene que ver solamente con lo que tú haces externamente, sino con el corazón. Y por eso Pablo dijo esto en Romanos 2, 28 a 29. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo llega al fin de su argumento de Romanos 1 y 2 para decir eso en Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue dado para salvarnos, la ley fue dado para ser un espejo, para mostrarnos nuestra necesidad de la justicia de Dios, que solo se obtiene por la fe. Entonces ese es el propósito de la ley. Pero mira lo que vemos aquí. Pablo no quiere dejarnos ahí. Él dice, no, yo quiero exponerles ahora para darles el remedio. Mira el remedio. Romanos 3, 21 a 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira esto, la única manera que alguien del Antiguo Testamento o alguien del Nuevo Testamento o alguien de hoy día puede ser salvo es a través del Evangelio, porque esa es la única manera que Dios puede ser justo y justificar a los pecadores a la misma vez. Él castigó a su Hijo en lugar de los pecadores y al creer en Él, Él nos acredita, Él nos imputa la justicia y el perdón que Él logró en su Hijo, y eso es el Evangelio. Y bueno, este versículo nos enseña cómo es que Dios perdonó a personas como David, que había hecho cosas malas, ¿sí? Pero él fue llamado un hombre tras el corazón de Dios, o un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios lo vio a través de lo que él iba a hacer en Cristo. Cristo murió por los pecados de David. Él había pasado por alto sus pecados en el Antiguo Testamento, pero castigó sus pecados en el Cordero de Dios, que es Cristo, como Él hizo con todos nosotros que son salvos, que somos salvos. Entonces, para validar todo esto, lo que hemos visto, bueno, tenemos aquí la provisión, Romanos 4 a 8, y para validar todo lo que Él ha dicho hasta este punto, Él quiere usar un ejemplo. Entonces, Él ejemplifica la justificación por la fe y no por las obras de la ley, usando un hombre del Antiguo Testamento, el padre de la nación de Israel, Abraham. Y para los judíos, imagínate, qué mejor ejemplo pudiera ser. Bueno, yo quiero que ustedes vean que hay paralelos. Pablo usa paralelos aquí en Romanos 3, 27 a 30. Eso es un lado, y Romanos 4, 1 a 17, él usa paralelos. Aquí tenemos los principios de la justificación por la fe, y aquí tenemos el ejemplo de esto en la vida de Abraham. Por ejemplo, en Romanos 3, 27a, Pablo nos dice que la jactancia es excluida porque la justificación es por la fe en lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos. Y en Romanos 4, 1 a 2, Pablo nos recuerda que ni Abraham puede jactarse, porque es por la fe, fue por la fe para él también.
Romanos 3, 27b a 28, él dice, porque uno es justificado por la fe y no por obras de la ley. En Romanos 4, 3 a 8 vemos el paralelo, el ejemplo, porque Abraham es justificado por fe, no por obras, por creerle en Dios. Romanos 3, 29 a 30 dice esto, los circuncisos y los incircuncisos están unidos bajo el mismo Dios de fe. Romanos 4, 9 a 17 dice que los circuncisos y los incircuncisos están unidos como hijos de Abraham a través de la fe. Entonces Pablo quiere usar los principios aquí en Romanos 3, 27 a 30 de justificación por la fe, y tenemos paralelos. En este lado él usa a Abraham como ejemplo para ejemplificar o para mostrar cómo esto funciona en la vida del padre de Israel. Entonces esa es la manera que Pablo valida lo que él nos ha dicho sobre la justificación por la fe. Bueno, cuando llegamos aquí a capítulo 5 a 8, tenemos lo que vemos en la misma sección de la provisión de la justicia de Dios por la fe. Vemos que no solamente comenzamos la vida cristiana por la fe en el Evangelio, esa es la manera en que seguimos, esa es la manera en que continuamos en la vida cristiana, que la fe, Dios nos mantiene en su justicia, bueno, desde el principio hasta el fin, por fe en el Evangelio. Esa es la razón por la que Romanos 1:17, que es el versículo principal, dice esto de nuevo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuérdese que Pablo está escribiendo esta carta a cristianos. Entonces, él no está diciendo, bueno, ustedes entraron para vivir la primera vez por la fe en el Evangelio. Él dice, no, esa es la manera en que ustedes viven. Es por la fe en el Evangelio. Y esa es la manera que Dios les mantiene en la justicia de Dios hasta el fin, hasta llegar, a la meta de la justificación por la fe, que es la gloria de Dios. Bueno, yo quiero mostrarles esto. Tenemos en esta sección, para comenzar y para terminar, como dos lados o dos tapas del libro, pudiéramos decir de esa manera. Mira Romanos 5, 1 a 2. Romanos 5, 1 a 2. Él dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿viste eso? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta fe, gracia, firmes, estamos viviendo en fe y gracia, y mira eso, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la meta de la justificación por la fe, de llegar ahí por la fe, en el Evangelio, en la justicia de Dios, para abrazar como nuestra recompensa la gloria de Dios, y de eso se trata el cielo. Nos vamos a disfrutar de la gloria de Dios para siempre, y esta es la meta, ¿ok? Mira Romanos 8. Esta es la otra etapa, el otro lado, al fin de esta sección. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Mira esto. Y a los que predestinó, eso es lo que los puritanos llaman la cadena de oro. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Mira, eso tiene que ver con la gloria de nuevo. Entonces, Pablo quiere mostrarnos que la justificación por la fe no es simplemente la manera en que tú comienzas la vida cristiana. No. La fe en el Evangelio, en que se encuentra la justicia de Dios, es la manera en que tú andas, tú continúas, tú sigues en el Evangelio, tú sigues en la vida cristiana hasta llegar al fin, que es
la meta, que es la gloria de Dios. Y esa es la manera en que Dios nos sostiene en la vida cristiana, no por las obras, sino por la fe en el Evangelio, en que se encuentra la justicia de Dios hasta que lleguemos al fin para alcanzar la meta, que es la gloria de Dios. Entonces vamos a terminar ahí en esta sesión y vamos a continuar hablando de cómo Dios nos sostiene en la vida cristiana, bueno, a pesar de todos los obstáculos que tenemos en el camino. Amén.